Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la segunda de las 4 partes que estamos trabajando para la resolución de la segunda convocatoria de matemáticas para bachillerato por madurez aplicada al 2019. Recordándoles que estamos trabajando con la reposición en su forma triangular. Así que, sin hacerlos esperar más, continuemos por donde hemos quedado. Así que vamos trabajando con nuestro ejercicio número 16, 17 y 18, apoyados en este contexto, el cual nos lleva a considerar esta información que tenemos acá. 4 triángulos enumerados como 1, 2, 3 y 4. Digamos los nombres claves que se les han dado a cada uno de esos triángulos, ¿verdad? Así que el ejercicio 16 dice, considera las siguientes proposiciones suponiendo que el triángulo 4 es el resultado de realizarle transformaciones al triángulo número 1. Veamos. Primero notemos que estos dos triángulos mantienen un mismo tamaño, solamente que están orientados uno de cabeza con respecto al otro. Tomamos primeras pistas. Van a haber 4 palabras claves que van a escuchar durante estos 3 ejercicios, que sería sobre homotecias, sobre reflexiones, sobre traslaciones y tal vez, no lo aseguro en este examen, no lo he visto todavía, ya lo veré con ustedes, posiblemente rotaciones. O posiblemente en otros exámenes lo vayamos a ver. Pero sí es más probable reflexiones, traslaciones y homotecias. Las homotecias normalmente me hablan de una transformación que modifica o altera el tamaño de la figura, así que en este caso descarto la homotecia. Entre traslaciones o reflexiones, pues consideren que las traslaciones deben mantener la misma posición, la misma orientación, solamente que una diferencia de localización. Así que la traslación, en este caso, me veo en el compromiso de descartarlo. Esto que se ve aquí vendría siendo entonces una reflexión. Basémonos en esa primera pista y leamos entonces. Dice la primera proposición que una forma de obtener el triángulo número 4 es aplicándole al triángulo número 1 una reflexión sobre y igual a 1. Bueno, por lo menos en cuanto a reflexión sí estoy de acuerdo. Pero ¿quién es la recta y igual a 1? Vamos a refrescar un poquito la memoria. Estamos hablando de una recta que interseca al eje y, exactamente en 1. Cada vez que nombramos rectas en la forma y igual a algo o x igual a algo, no es que sean rectas paralelas a su respectivo eje. Al contrario, son rectas perpendiculares a dicho eje, en este caso en el punto que me indican. Veamos que a la hora de hacer la intersección se genera una recta que de repente está a igual distancia de ambas figuras. No se dejen llevar por el eje X porque no es lo que me están dando como eje de simetría, sino esta recta en azul, que es a la que vamos a llamar y igual a 1. Noten que está respecto a los puntos más cercanos a una unidad de distancia y respecto a los puntos más lejanos a 2 unidades de distancia. Lo importante es que mantiene esa equidistancia entre estas dos figuras. Así que esas condiciones van siendo suficientes para en este caso considerar esto efectivamente una reflexión con las condiciones indicadas. Pero veamos acá, dice aquí, una forma de obtener el triángulo 4 es aplicándole al triángulo 1 una reflexión sobre y igual a 0 y luego trasladar el triángulo resultante 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y. Ok, cuidado con esto. Aquí me están hablando de realizarle 2 transformaciones. Entonces, estas 2 transformaciones, si las vemos gráficamente, hay una forma de hacerlo a la segura, que es, por ejemplo, ok, trazo la recta y igual a 0, que para el que tiene un ojo muy afinado, se dará cuenta que es justamente el eje X. ¿Por qué? Porque es el eje X el que corta al eje Y justito en el 0. Muy bien, eso estamos de acuerdo. Pero vamos a ver qué sucede con las transformaciones que me proponen. En este caso, me hablan primero de una reflexión que se le aplica a este triángulo 1 sobre dicho eje. Así que se formaría un nuevo triángulo aproximadamente en esta posición. Dicha hipotenusa no la trazo muy fuerte para no perder de vista los datos, pero estos puntos que nos han quedado para este nuevo triángulo, si los trasladamos, como dice el enunciado, 2 unidades hacia arriba, se supone que deberían coincidir perfectamente con los vértices de este triángulo número 4, cosa que si lo analizamos, vemos que dicha condición se cumple perfectamente. Inclusive si tomo el punto que tengo aquí abajo y lo traslado 2 unidades hacia arriba, también coincide con este vértice para el triángulo número 4. Lo que me lleva a
aceptar la segunda proposición también como verdadera. Por lo cual voy a marcar que ambas son verdaderas sin ningún reparo. Y dicho de esta forma, entonces procedo a revisar los otros ejercicios 17 y 18. Así que vamos a ver. Dice en el 17 que si al triángulo 1 se le aplicó una traslación de una unidad hacia abajo, dice paralelo al eje Y, luego una unidad hacia la derecha, ok, paralelo al eje X, y que al triángulo resultante se le aplica una transformación y se obtiene el triángulo número 3, entonces esa última transformación aplicada para obtener el triángulo número 3 corresponde a... Vamos a ver. En primera, me hablaron de una traslación, leámoslo juntos, de una unidad hacia abajo y de una unidad hacia la derecha. Tomamos nota muy cuidadosamente de eso, una unidad hacia abajo y una unidad hacia la derecha. ¿Dónde quedaría ubicado nuestro triángulo al realizar esta transformación? Tomo este punto de referencia. Me traslado una unidad hacia abajo y una unidad hacia la derecha. El vértice queda justo acá. De este otro vértice me muevo una unidad hacia abajo y una unidad hacia la derecha. El vértice queda acá. Voy con este punto de arriba, una unidad hacia abajo, una unidad hacia la derecha. El vértice me queda por acá. Entonces, fíjense con mucho cuidado el triángulo que se construye con estas nuevas 3 localizaciones, con estos nuevos 3 vértices. Este triángulo, en comparación al triángulo que tenemos acá, podemos notar muchas cosas. En primera, son de diferente tamaño. Y solo con eso, de hecho, ya esto me suena a una homotesia. Una homotesia que se aplica del triángulo 1 al triángulo 3. Si bien es cierto. Pero no solamente una homotesia, sino que en esta homotesia, supongamos que dicha homotesia estuviera centrada en el origen, es decir, anclada en el origen. Más adelante les explico a qué me refiero con esto. Vamos a determinar nuestra razón de homotesia viendo 2 detalles muy importantes. El primero, fijémonos también que los triángulos están en posiciones completamente invertidas. Uno mira hacia la derecha, el otro mira hacia la izquierda. Uno está, digámosle, de pie y el otro está de cabeza. Es una homotesia inversa en este caso. No sería como en esta... No, de hecho en este no aplicaría. Olvídense, no voy a decir nada de este triángulo. Es una homotesia inversa. Y las homotesias inversas siempre se representan con un valor negativo. Ese valor negativo me indica que la figura que se genera tendrá una posición completamente invertida respecto a la original. Ahora, vamos al detalle más importante. Fíjense que, bueno, voy a tomar de referencia esta base que mide 4 unidades, que es para mi figura homotética. 4 unidades en dicha base, y lo voy a dividir entre las 2 unidades de base que tengo para mi figura original. Esto me sirve de herramienta para poder calcular la razón de homotesia que se da en cada ocasión que se aplica dicha transformación. Es decir, si yo tengo una figura y luego genero una figura homotética, o si me dan 2 figuras que son homotéticas una de la otra, para calcular la razón de homotesia, tomo 2 lados que sean homólogos con respecto a dicha transformación. Es decir, en este caso asocio base con base. Quien lo haya deseado podría haber tomado altura con altura y también funcionará. Quien quiera calcular las hipotenusas y tomar hipotenusa versus hipotenusa, también funcionará. Se resuelve dicha división o se simplifica la fracción en este caso, y en este caso nos da como resultado menos 2. ¿Esto qué nos dice? Que esta homotesia es centrada en el origen y de razón igual a menos 2. De hecho, esto en teoría debería estar presente entre las opciones. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Opción D, a marcar como respuesta correcta. ¿Qué pasaba con las demás opciones? Que en el caso de la rotación y la traslación me veo obligado a descartarlas porque la rotación y la traslación conservan el tamaño de la figura, cosa que no sucede al pasar del triángulo 1 al 3. Y en el caso de la homotesia, cuando me dice que es de razón 2 positiva, en este caso me hubiera dado a entender que si aquí teníamos al triángulo 1, el triángulo 3 debería, no importa, cambia de tamaño, pero hubiera mantenido exactamente la misma orientación. Cosa que no se daba en este caso.
Así que, en definitiva, opción D, a marcar, y de ahí revisamos nuestro siguiente ejercicio, que dice acá: considera las siguientes proposiciones, suponiendo que el triángulo 2 es el resultado de aplicar una única transformación al triángulo 3. Revisemos eso con cuidado, que el triángulo 2 es el resultado de aplicarle una única transformación al triángulo 3. Ahora, ¿qué transformación puede ser? Entre homotecias, traslaciones, rotaciones o reflexiones, salta a la vista que vendría siendo una reflexión. Y es más, parecido a la situación que se dio en el triángulo 1 y el triángulo 4. Vean que el eje de simetría viene siendo otra vez y igual a 1. Tomamos eso como pista. Así que veamos las proposiciones. Nos dice la primera proposición que, dada la transformación, dice que la imagen de 2,4 corresponde a 2, menos 2. Ok, vamos por partes. ¿Dónde está el punto 2,4? Veamos, 2,4. 2 en X, 4 en Y. Si visualizan el rectángulo que se forma entre el 2 y el 4, notarán que estoy llegando a este punto de acá. Y este punto de acá, si lo reflejamos con respecto a la recta y igual a 1, llegamos a este punto que corresponde al triángulo número 2. Este punto vendría siendo de coordenadas 2 en X y menos 2 en Y. Así que, para esta reflexión, la imagen del punto 2,4 aparentemente viene siendo 2, menos 2. Y según lo que encontramos, parece que coincide con lo que me están presentando acá. Así que dicha proposición la damos por verdadera. Luego, que el triángulo número 2 se obtuvo al aplicarle al triángulo número 3 una reflexión sobre y igual a 1, pues no tenemos nada que decir. Ya lo habíamos detectado y por tanto puedo darla por verdadera sin ningún problema. Así que en este caso voy a dar ambas proposiciones por verdaderas para seguir tranquilo con el siguiente ejercicio. Vamos a ver ejercicio 19, que dice: un plano corta a un cono circular recto de forma oblicua respecto a su base. Dice, si el plano interseca a la base del cono, entonces la sección plana resultante corresponde a una, y vamos a ver con cuidado. Si estuviéramos hablando de una circunferencia, la intersección se daría de forma paralela con la base, pero no es así. Descarto esta opción. Si fuera elipse, la intersección se daría de forma oblicua con la base, pero sin intersecarla. Y aquí el plano interseca la base, así que no puede ser elipse. Si fuera parábola, aquí me indicarían que la intersección se hace de forma paralela con la generatriz, pero en este caso no tengo nada que me lo indique. Así que, teniendo estas condiciones, voy a marcar la opción C como hipérbola, dado que tenemos un corte que es oblicuo con la base y que tras de eso interseca a dicha base. Así que con esto me bastaré para marcar la opción C de hipérbola. De hecho, lo voy a mostrar nuevamente, pero ya con las definiciones o con las deducciones teóricas escritas para que ustedes lo puedan ver con mucho cuidado. Ok, ahora sí, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Vamos a ver. Ajá. Aquí está, digamos, teóricamente, para que tomen nota, cómo identificar cada uno de los cortes que se pueden realizársele a un cono circular recto. E inclusive, aquí tienen a vuestra disposición también ciertas ilustraciones que me ayudan a identificar ordenadamente cada uno de estos casos que se identifican acá. ¿Cuándo podemos decir que es una elipse? ¿Cuándo podemos decir que es una parábola? ¿Cuándo podemos decir que es una hipérbola? O bien, ¿cuándo podemos decir que es una circunferencia? Ahora, siempre advirtiendo que más allá de la representación gráfica, verifiquen que textualmente les están dando las pistas, ya sean implícitas o explícitas, de que es el corte que ustedes estén sospechando. Así que, dicho eso, entonces ahora sí procedo con el siguiente ejercicio. Vamos a ver. En el caso de este ejercicio 20 que dice, si un plano corta a un cilindro circular recto de forma oblicua con respecto a sus bases, sin intersecarlas,
Entonces el producto de la intersección corresponde a... Y bueno, en el caso del cilindro, hay tres casos generales, las cuales voy a ilustrar y les vamos a detectar rápidamente la respuesta a marcar. Ujú. Veámoslo bien aquí. Por ejemplo, si fuera que el corte se realiza de forma paralela con la base, diríamos que dicha sección plana vendría siendo una circunferencia. Oblicuo con la base, sin intersecar a las bases. Bueno, en este caso le diríamos una elipse. Y si fuera, por ejemplo, perpendicular a la base del cilindro, en este caso diríamos que tendríamos un rectángulo. Un rectángulo que, dependiendo de dónde se realice exactamente el corte, puede coincidir su base con la medida del diámetro del cilindro, pero eso ya es un detalle que analizamos más adelante. Con respecto a este ejercicio particular, como ya vimos que es oblicuo el corte con respecto a sus bases y que no las interseca, entonces indicamos que el corte corresponde a una elipse. Marco opción A y de ahí procedo con el siguiente ejercicio. Veamos. Dice acá, sea un cilindro circular recto cuyo radio mide 5. Si se interseca el cilindro con un plano paralelo a las bases de este, entonces, ¿cuál es la longitud de la sección plana obtenida? Muy bien. Dos fórmulas que les voy a presentar, y la cual una de las dos puede ser la que más nos interese. Cuando nos hablan de la longitud de la sección plana, que en este caso voy a anticipar que como me dice que el corte se realiza paralelo a las bases, me percato de que lo que me están hablando es de una circunferencia. Así que estaríamos hablando en realidad de la longitud de la circunferencia, cuyo valor se obtiene multiplicando 2 por pi por r, o si tuviéramos el diámetro, pues nada más multiplico diámetro por pi, para simplificarlo. Si fuera el área de la sección plana circular en este caso, entonces la fórmula vendría siendo pi por radio elevado al cuadrado, para que vayamos tomando nota de. Ahora bien, que el cilindro circular recto tenía un radio de 5. Pues como dato importante, dicho radio, que normalmente se traza desde el centro de la base hasta uno de los puntos correspondientes a la curva, dicho radio va a mantener exactamente la misma medida independientemente de dónde se haga el corte circular. Así que este radio de aquí también tiene que medir 5. Por tanto, todo lo que necesitamos para hallar la longitud es multiplicar 2 por pi por 5, donde que si lo aplican en la calculadora correctamente, verán que el resultado les dará 10 pi. En todo caso, para los que no lo sepan, ¿dónde hallamos el pi en la calculadora? Bueno, tocando el botón Shift y buscando aquí abajo, está el 0, está la coma, y justo en este botón que tiene un exponencial base 10, aquí ponemos el pi en amarillo. Por eso les digo, toquen primero el Shift y después dicho botón para poder alcanzar el pi. Pueden verificar que esta operación les tiene que dar exactamente el 10 pi. Así que con ello marco tranquilamente la opción B. Y con ello sigo adelante. Vamos acá. ¿Qué dice? Si una esfera cuyo radio mide 5 es cortada por un plano a 4 unidades del centro, entonces la longitud de dicha sección plana generada por el corte corresponde a... Veamos acá. En este caso, como me están hablando de una esfera, y como me hablan de que dicho corte se está realizando a cierta distancia, a cierta cantidad de unidades del centro, toma en cuenta primero esa distancia desde el centro. No es un radio exactamente todavía, sino que llega hasta cierto punto y a partir de aquí es donde se realiza el corte. Así que vamos a tomar en cuenta dicho corte, que para el que no estuviera al tanto, es importante tomar en cuenta que el corte que se le realiza a una esfera, desde donde lo deseen, desde cualquier perspectiva o ángulo, siempre va a corresponder a una circunferencia. Así que pongamos las medidas importantes. Aquí lo importante a destacar es que que la longitud o la distancia que hay desde el centro de la esfera hasta el punto donde se realiza el corte es de 4 unidades. Se ha indicado que el radio de la esfera mide 5, así que dicho radio lo voy a trazar acá
con 5 unidades. Y necesito hallar la longitud de dicha sección plana. Ok, como es una sección circular nuevamente, eso significa que vamos a tener que trabajar con esta fórmula una vez más. Pero para ello necesito saber cuánto mide este radio de acá. Y para ello hemos de considerar que estos 3 puntos que hemos marcado, al fin de cuentas, vienen siendo los vértices de un triángulo rectángulo. ¿Eso qué implica? Que todos los razonamientos que conocemos de Pitágoras vuelven a tener utilidad en este momento. Recordarles que si fuera la hipotenusa lo que vamos a buscar, entonces normalmente aplicaríamos la fórmula de cateto cuadrado más cateto cuadrado, si fuera el caso. Pero si fuera la situación de tratar de hallar en la medida del cateto, este más bien sería, aplicando en la calculadora, la raíz de hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado. De hecho, dado que el ángulo recto lo tengo marcado acá, eso me indica que el 4 y la x vienen siendo catetos. Así que, ojo, eso me indica que nuestra incógnita es un cateto. Por tanto, para hallar el valor de x, hemos de buscar o hallar el resultado de la raíz de cateto al cuadrado, no, de hipotenusa al cuadrado. Por ahí alguien me susurró mal. Menos cateto al cuadrado. Así que, ¿qué valores son los que vamos a ingresar? La hipotenusa 5 y el cateto 4. Así que, para tal efecto, entonces procedemos con la calculadora e ingresamos dicha operación. La raíz de, inclusive si lo quieren hacer sin los paréntesis, en este caso no va a haber ningún conflicto. Pueden escribir dicha operación de esta manera y en cualquiera de las calculadoras, tras tocar el botón igual, tiene que darles exactamente el mismo resultado, que es 3. Así que veremos, no a la conclusión, pero sí a la deducción o al descubrimiento de que el radio, en este caso, mide 3. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la medida de este radio? Lo que me están pidiendo es la longitud de la sección plana, la longitud de esta sección circular. Así que nuevamente procedo a hallar la longitud de nuestra circunferencia, que vendría siendo 2 por pi por 3, que para el entendido se dará cuenta que esto nos dará 6pi. Opción a marcar vendría siendo entonces la opción A. Y con ello entonces procedo con toda propiedad a revisar el siguiente ejercicio. Muy bien. Dice aquí que para responder los ítems 23 y 24, considere las siguientes funciones f y g. Que en este caso, bueno, ya estaremos notando, ya hemos dejado atrás los temas y los ejercicios de geometría y nos metemos al campo del álgebra, de las relaciones algebraicas y, bueno, de funciones. Así que veamos, nos dice el ejercicio 23. El dominio de f corresponde a... Entonces, con respecto al concepto dominio, vamos a refrescar un poquito. Dominio es básicamente lo que puedo leer de dicha gráfica con respecto al eje X, básicamente. O sea, todo lo que la gráfica se permita asociar con respecto al eje X va a ser interpretado como su dominio. Por ejemplo, fíjense que este trozo de gráfica tiene primero una flecha que apunta hacia la izquierda, horizontalmente hablando. Apunta infinitamente hacia la izquierda. Por tanto, leyéndolo como un texto de izquierda a derecha, podríamos decir que dicho dominio inicia infinitamente desde la izquierda. No sé con toda ciencia desde dónde, pero sé que inicia infinitamente desde la izquierda y llega hasta este punto en menos 2. Vamos a repintarlo. Llega hasta este punto en menos 2. Y no solo eso, sino que posterior a esto tenemos otro trozo de gráfica que si lo leemos también con respecto al eje X, vemos que dicho punto inicial se asocia con el 1. Y su punto final se asocia con un 4. ¿Qué me quiere decir esto? Que el dominio de esta gráfica vendría desde menos infinito, o sea, desde los infinitos negativos, hasta menos 2 en su primer trozo. Y luego de 1 hasta 4. Quisiera darlo como un solo conjunto desde menos infinito hasta 4, pero hay una porción que no es leída en el eje X. Así que esa porción la brincamos y tomamos un símbolo que me permita unir estos dos trozos, que es este símbolo de unión. Así que, con lo explicado, tendríamos propiedad en absoluto para marcar la opción D.
como respuesta que me ilustra este dominio. De menos infinito a menos 2, como les decía, y de 1 a 4. Fíjense que aquí la simbología cambia un poco. Ya no estoy trabajando con paréntesis, sino que ahora nos presentan corchetes que nos reflejan estos conjuntos, estos intervalos. Veamos entonces el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Si se define una función h de tal forma que su dominio sea el complemento del dominio de g, entonces el dominio de h corresponde a... Aquí tendríamos que analizar dos cosas. Primero tendríamos que revisar el dominio de g, que con lo que hemos aprendido en esta primera gráfica, veríamos que el dominio de g rápidamente se construye primero de menos infinito a menos 3 en este primer trozo. Luego de menos 2 hasta este punto, que con mucho cuidado les advierto, este punto de aquí no es 1. Hay mucho inocente cristiano que al ver o al detectar que no me están dando números, buscan números desesperadamente para tratar de asociarlos. Pero no, señores, si aquí tenemos un menos 2, continuando la cuadrícula, aquí debería ser menos 1 y aquí debería haber un 0 que aplica tanto para el eje X como para el eje Y. Esto viene siendo un 0 en realidad. De menos 2 a 0 es lo que corresponde a este segundo trozo. Y luego tenemos un tercer trozo que va desde el 2, que ese sí está marcado en X, y de ahí en adelante hasta más infinito. Esto es lo que alcanzo a leer como dominio para esta gráfica de acá. Pero fíjense que es a 3 trozos, en 3 partes. Y las 3 partes no se reflejan en ninguna de las opciones. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo en realidad vendría siendo el complemento de este dominio. ¿Cómo determinamos dicho complemento? Bueno, fíjense en los espacios que han quedado en blanco. En este caso, tengo un espacio que me ha quedado desde menos 3 hasta menos 2. Y tengo otro espacio que me ha quedado desde 0 hasta 2. Lo que me indicaría, vamos a escribirlo de esta forma simbólica. Una cosa es hablar del dominio de G, pero ¿qué es lo que en realidad no me interesa? Lo que me interesa es el complemento del dominio de G. Que estaríamos parcialmente de acuerdo en que vendría desde menos 3 hasta menos 2, tomando en cuenta esta primera porción de acá. Y luego pegando un gran salto desde el 0 hasta el 2. Esta vendría siendo la segunda porción de la gráfica. Vamos a revisar si alguna de las opciones me refleja estas condiciones de acá. No perdamos de vista de menos 3 a menos 2 y de 0 a 2. De menos 3 a menos 2 y de 0 a 2. Ok, entonces de hecho sí encontramos una opción que marcar, que vendría siendo la opción A. Pero, ¿por qué los corchetes ahora tuercen para afuera y no para adentro como en este caso anterior? Por el hecho de que los valores menos 3 y menos 2 tal cuales ya son tomados en cuenta para respectivamente el dominio. La idea del complemento es tomar lo que me falta para que unidos se pueda completar todo el conjunto universo que se nos establece. Que no se nos ha dicho cuál es ese conjunto universo. Entonces digamos por default que pudiera ser todos los números reales en términos de conjuntos numéricos. Así que igual vamos a tomar en cuenta la unión de estos dos conjuntos para poder presentarlo como una sola respuesta. Ya marcada la opción A en este caso. Y con ello entonces procedo a ver el siguiente ejercicio. Veamos acá. ¿Qué dice? Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por, y luego me dan esta simbología de acá. De esta simbología, simplificando un poquito su interpretación, vamos a decir que el primer elemento corresponde al dominio de la función. Y este otro elemento, no refiriéndome al cero, sino al conjunto conformado únicamente por el cero. A este le vamos a llamar ámbito. Vamos a ver qué relación tienen el dominio y el ámbito en esta función. Me dicen que f de x, que se lee de esta forma, por cierto, f de x, es igual a x a la 2 menos x todo sobre x. Y luego me presentan estas tres proposiciones, las cuales les ayudo a leer cada una de ellas. Por ejemplo, la primera proposición me dice que menos 1 pertenece a d. En otras palabras, que menos 1 pertenece al dominio de la función. La segunda propo me dice que este conjunto conformado únicamente por el 1
De hecho, es un subconjunto de D. O sea que esta micropoblación forma parte completamente de este conjunto que es el dominio de F. La tercera proposición me dice algo muy interesante y que de hecho parece englobar todas las situaciones anteriores. Me dice, por ejemplo, que menos 1, el conjunto formado por el menos 1, unido con el conjunto formado por el 0, unido con el conjunto formado por el 1, todos ellos juntos me están formando el dominio de dicha función f, aparentemente. Me interesa más esta tercera proposición. Podemos inclusive simplificarlo y decir que el dominio vendría siendo este conjunto conformado por los tres conjuntos anteriores. Ahora, no lo estoy afirmando, sino que simplemente hago un eco y traducción de lo que me decía esta tercera proposición. Pero todavía no doy constancia de que esto sea cierto. ¿Por qué? Porque para que un elemento pertenezca al dominio de una función, tiene que cumplirse una condición muy importante. En vez de decir f de x, voy a decir nada más f de algo. Nada más voy a dejar un tachón, voy a dejar el paréntesis libre. Y donde estaban las x, voy a dejar espacios con paréntesis. Y estos paréntesis van a sufrir o van a tomar ciertas modificaciones a la hora de probar. ¿De qué manera? Quiero averiguar el valor de f de menos 1. Quiero averiguar el valor de f de 0. Quiero averiguar el valor de f de 1, que son los tres posibles valores que me están dando a considerar para el dominio. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta realmente? Vamos a escribirlo en la calculadora de esta manera. Voy a tomar una estructura fraccionaria, voy a poner los paréntesis, elevados al cuadrado, una resta, otros paréntesis y otros paréntesis. Quiero probar primero el menos 1, así que en este caso voy a colocar el menos 1 en todas las posiciones que tengo dentro de esta expresión algebraica. He dicho el menos 1. No se confundan, no se asusten, aquí no ha pasado nada. Así que vamos a ver cuál sería el resultado de aplicar esta operación de acá. Toco el botón igual y dice que el resultado es menos 2. Eso quiere decir que f de menos 1 es igual a menos 2. Ok, no pasa nada. Hagamos nuevamente la prueba, pero en lugar del menos 1, trabajemos con el 0. Borro y cambio. Borro y cambio. Luego, nuevamente, borro y cambio. Le doy igual y la calculadora se enloquece y me responde con un error matemático. No hay problema. De hecho, es parte del plan. En este caso, voy a indicar que esto me reflejó un error. Muy bien. Así que me devuelvo con el lateral y toco nuevamente la posición donde tengo cada uno de los valores y esta vez los voy a cambiar por el 1 positivo, que es el que me falta averiguar. En este caso el resultado me da 0. Ok, aquí es donde viene la parte interesante. Si no soné claro anteriormente, lo reindico. Para saber qué valores realmente pertenecen al dominio, necesito que dichos valores evaluados en esta expresión, sustituyéndose en todas las x, ojalá me lleguen a dar como resultado valores que estén en el ámbito. Por lo menos ya muchos se habrán dado cuenta que f de 0, al darme un error, me hace descartar al 0 como un posible valor dentro del dominio. f de menos 1 sí me dio un resultado, pero dicho resultado no es el 0, así que pues tampoco lo puedo tomar en cuenta. Solamente puedo tomar en cuenta f de 1, que ese sí me dio 0. Y eso es algo que viene indicado o reflejado implícitamente en esta segunda proposición. Es la única que sí puedo dar por verdadera. Las otras las voy a dar por falsas, con el menos 1, dándonos cuenta que el resultado no nos dio correctamente. Y con esta tercera proposición, indicándonos por indirecta que hay valores que en realidad no pertenecen al dominio. Así que de esta manera marco, vamos a ver, segunda proposición correcta, la opción B, como en este caso respuesta correcta. Así que procedamos y sigamos adelante con los siguientes ejercicios. Veamos acá. ¿Qué dice?
Para responder los ítems 26 y 27, considere las funciones f, r y g. La función f me la están dando gráficamente. La función r me la están dando de manera algebraica, con cierta información. Y la función g, pues también me la están dando de forma algebraica, pues con cierta información que más adelante pondremos cuidado. Ejercicio 26 me dice, un intervalo del dominio del dominio de f, donde f tiene inversa, corresponde a, y de ahí detectamos detalles muy importantes. Primero chequemos cómo es el comportamiento de la gráfica a medida que voy leyendo el dominio. Por ejemplo, piensen que desde -5 hasta -3, la gráfica toma un comportamiento, una monotonía, se dice creciente. ¿Desde dónde a dónde? Desde -5 hasta -3. Luego de -3 a -1, fíjense que la gráfica ahora toma un comportamiento decreciente. ¿De acuerdo? Y luego veamos que de -1 hasta este 1 marcado para el eje X, y de una vez advertir que todos estos intervalos o todas estas lecturas que hacemos para detectar o identificar la monotonía de una función, siempre lo hacemos con respecto al eje X. Lo digo una vez más, siempre con respecto al eje X. Nunca se vayan de bruces tomando en cuenta valores en el eje Y para asumir la monotonía de una función. Que esto puede salir muy caro si no nos cuidamos en ese detalle. Ahora sí, para que la función tenga inversa, aparte de ciertos detalles de sobreyectividad que debe cumplir y de inyectividad que vamos a asumir de manera gráfica, lo que en realidad nos va a interesar es ver cuál de estos intervalos mantienen un comportamiento puramente creciente o puramente decreciente. Por ejemplo, de -2 hasta 1. Bueno, vemos que de -2 en adelante baja y de aquí llegando hasta 1 sube, decrece y luego crece. De -3 hasta 1, pues una situación muy similar. Decrece y después crece, desde -3 hasta 1. De -4 a -2, veamos. De -4 en adelante sube y después a -2 baja. Primero sube y después baja. Primero crece y después decrece. Solamente me queda la opción -5 a -4, donde que desde -5 hasta -4 la gráfica toma un comportamiento puramente creciente. Lo que necesitamos en este caso es que los intervalos que tenemos acá puedan representar o únicamente cuestas o únicamente bajadas. Pero si me representan como una especie de valle o una especie de monte, son opciones que deben ser descartadas, y la que me ha quedado analizada de esta forma me indica que la opción a marcar vendría siendo la D, de forma definitiva. Ok, entonces sigamos con los siguientes ejercicios entonces. Muy bien, no se asusten, seguimos en el mismo examen y lo que hacemos ahora es revisar de este lado el ejercicio 27, el cual me dice, considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que g o f, leámoslo de esta forma, g o f, de -1 es igual a 1. Y después que me dice que r o g de x es igual a x menos 6. Y después me dice que es factible efectuar la composición g o r. Hay mucha tela que cortar acá, pero vamos a tomar ciertos trucos desde la primera proposición. Lo primero que me interesa es trabajar, digamos, con el -1 que me han indicado acá. Lo vamos a evaluar primero en f para hallar cuál es su imagen, y dependiendo de lo que obtenga, pues vamos a trabajar después en g, pero con respecto al resultado que hayamos obtenido. Es decir, vamos a hallar primeramente f de -1. No se preocupen por este 1, esto ni siquiera lo voy a tocar en el desarrollo, sino que lo voy a analizar una vez tenga mi respuesta calculada. Vamos a buscar primero f de -1. El f de -1, como estamos hablando de la función f, me toca buscarlo aquí en la gráfica. Y vean que, según la gráfica, cuando llegamos a -1, llegamos a un punto
que no representa valores positivos en Y y tampoco representa valores negativos en Y. Es decir, al estar buscando la imagen de un valor en las funciones, estamos tratando de completar el par ordenado menos 1, algo. Pero como les digo, como este punto no me está dando valores positivos ni negativos en Y, debo asumir que tomaría un valor neutro. En este caso, 0. ¿Esto qué quiere decir? Que f de menos 1 viene siendo igual a 0 en este caso. Ahora, es con este 0 con el que vamos a trabajar para analizar nuestra otra función. Recuerden que estamos buscando el valor de g o f de menos 1. Así que ya con este primer paso ya hemos encontrado f menos 1, que es 0. Ahora lo que nos falta es averiguar cuánto sería entonces el valor de g de 0. Entonces, para ello, vamos a ir un momentito a la otra información que me estaban brindando respecto a la función g y vamos a averiguar el valor de g de 0, el cual va a ser un poquito más sencillo porque esto me lleva a visualizar todas las x como si tuvieran valor 0. Es decir, resolver la operación 0 más 1. Y en este caso la operación de 0 más 1, pues indudablemente nos va a dar 1. Hay operaciones que podemos revisar en la calculadora para darnos seguridad, pero en este caso creo que va a ser suficiente con este análisis. Ahora, el haber hecho estos dos procedimientos son los que me dan ahora propiedad para conectar el valor del menos 1 con este 1 que tengo acá, indicando ahora sí, escrito de derecha a izquierda, f, bolita, g, ahora sí leído de izquierda a derecha, g o f de 1, perdón, de menos 1, efectivamente nos da 1. Que es lo que me estaban diciendo en la primera proposición, así que la vamos a dar por verdadera. Hasta ahí, todo en orden. Revisamos entonces la segunda proposición, que me dice que r o g de x es igual a x menos 6. En este tenemos que tener un poquito de cuidado, porque ahora me lo están dando de manera general, de manera algebraica. Aquí lo que podríamos hacer sería tomar en cuenta los criterios que tenemos. Me están hablando de r o g, así que vamos a escribirlo acá. R o g. Pero vamos a tomar un valor de prueba. Yo quiero probar un valor aleatorio. Voy a tomar en cuenta el 29. Quiero hallar el valor de r o g de 29. Y de la misma forma que habíamos trabajado en la proposición anterior, voy a pasar al 29 primeramente por las armas de g. Es decir, voy a calcular primeramente g de 29. Que como pueden ver en esta fórmula de acá, me dicen que al valor en x le debo sumar una unidad. Así que 29 más 1, indudablemente, me va a dar 30. Hasta ahí todo en orden. Pero ahora, este 30, vamos a pasarlos también por las armas de r. Vamos a averiguar cuánto sería el valor de r de 30. R de 30, en este caso, sería, según lo que me indica esta fórmula, tomar el valor en x y restarle 5. Si a 30 le restamos 5, esto indudablemente me va a dar 25. Entonces ya esto me da información muy importante porque es en base a este dato que establezco el valor de r o g de 29, que en este caso da 25. Si nos ponemos a ver con cuidado, ahora tendríamos que averiguar si esta relación obtenida aquí se cumple de manera intacta en esta función que me dan. Si cambio la x por el 29, es decir, si trato de calcular r o g de 29 bajo este criterio, ¿será que me volverá a dar el 25? Y me temo que no, porque si a 29 le restamos 6 en este caso, nos va a dar 23. Dicho de esta manera, me temo que esta segunda proposición cae en falacias, cae en mentiras. Así que doy por incorrecta la segunda proposición y analizamos ahora la tercera proposición, la cual me dice que es factible efectuar la composición GOR de X. Y para ello tengo que devolverme nuevamente y hacer un pequeño ejercicio que sirve mucho como hábito para todos los estudiantes que aplican o que gustan aplicar, bueno,
que anhelan aplicar y aprobar la prueba de bachillerato. En este caso, digamos, quiero partir de esa función R, cuyo dominio me están dando en este intervalo de menos 2 a 4. Me dicen que su criterio, la relación con sus imágenes, se obtiene restando 5 unidades. Así que, ¿cómo quedaría el ámbito si le resto 5 unidades a cada uno de estos valores que tengo acá? Veamos, si por ejemplo a este menos 2, vamos a escribir menos 2 en la calculadora, le resto 5 unidades, obtengo menos 7. Y si a 4 le resto 5 unidades, obtengo menos 1. Ok, esto vendría siendo entonces el ámbito de esta primera función. Iniciaría de menos 7 y llegaría hasta menos 1. Ok, de una forma similar vamos a construir el ámbito de esta otra función. Y ese vamos significa que ustedes ya lo van a intentar, habrán detenido el video, sí, ya lo detuvieron. Y habrán detectado que en este otro caso, sumándole una unidad a cada uno de estos valores, obtendríamos un ámbito que iniciaría de menos 2 hasta 4. De menos 2 a 4. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Es que cuando me están hablando de si es factible la composición G o R, lo que necesito es tomar el dominio de la función G y el ámbito de la función R y clamar a todas las fuerzas místicas para que estos dos conjuntos sean exactamente iguales. Si esto se cumple, es factible efectuar la composición. Si dicha igualdad no se cumple, entonces tachamos con toda la ira del Olimpo esta proposición. En este caso, el dominio de G teníamos que era de menos 3 a 3. Y el ámbito de R es de menos 7 a menos 1. Resulta que no son el mismo conjunto. Así que me temo que no es factible efectuar esta composición. Así que la tercera proposición viene siendo requete falsa. Y con ello nos queda sobreviviendo solamente la primera proposición, única, verdadera. Así que siendo de esta forma, continuamos con el examen. Veamos acá. ¿Qué dice? La inversa de f de x igual a x medios más 6. Dice que es de la forma f a la menos 1 de x igual a ax más b. Aquí me están hablando f a la menos 1. Leámoslo en realidad como f inversa de x, que de hecho es, digamos, la forma en la que me lo quieren denotar. Y entonces se cumple que, y vemos estas cuatro opciones de acá, que me dicen que A puede tomar el valor de 2 y que B puede valer 6, que A puede tomar el valor de menos 2 y B igual a 6 y así sucesivamente. Pero esto, ¿qué significa realmente? Veamos, si tomo la opción A, que dice A igual a 2 y B igual a 6, y lo sustituimos en este criterio de acá, tendríamos en realidad una función en estos términos. F inversa de x igual a 2x en lugar del ax, y diría más 6 en lugar de más b. Pueden tomarse un pequeño descanso. Yo me dedico a traducirles las otras tres opciones para que veamos el ejercicio un poquito más claro. Pero tampoco se me vayan tan lejos, señores. Veamos. Si la inversa de f de x con respecto a este criterio original, ¿qué podemos hacer con este criterio? Ya sé, pongámosle otra vez un valor aleatorio a la x. Yo escojo trabajar con el 28. No sé, me gusta ese número. Entonces vamos a tomar el x y lo vamos a cambiar por el 28. Y la operación vendría siendo 28 sobre 2 más 6. Mientras yo lo digito en la calculadora, ¿ustedes tienen alguna idea de cuánto daría esa operación? Los reto a que lo calculen mentalmente. Vamos a ver cómo nos da. 28 sobre 2 más 6. En este caso, me da como resultado 20. Muy bien. Vamos a decir que tenemos entonces el par ordenado 28,20 que pertenece a la gráfica de la función f. La G mayúscula para poder decir gráfica. Resulta que esta relación es la que pude establecer para este criterio definido para f. La situación está que si invertimos las reglas del juego
Y si nos dirigimos a analizar la función inversa, o la inversa de f, mejor dicho, nuestro par ordenado ya no va a tener esta estructura, sino que ahora va a estar al revés. Ahora va a ser 20,28. Y este par ordenado es el que vamos a hallar en la gráfica de la función inversa. Dicho de otra forma, si ahora cambio la x por este 20, en alguna de estas cuatro opciones, la idea es que este 20 me dé o me retorne como resultado el 28 que yo escogí inicialmente para x. Voy a probar la primera opción para ver qué sucede. Por ejemplo, en vez de decir 2x, vamos a presentar el 2 con un paréntesis en lugar de la x y luego coloco el 6. Y en donde va el paréntesis vamos a probar este valor 20. Así que ingreso 20 y verifico su resultado. Me da 46. Entonces, digo en este caso, si x es igual a 20, en estos casos, obtengo como primer resultado un 46, como lo había obtenido recién. Pero es que necesita llegar al resultado 28. Ok, no, entonces hagamos esto. Sigamos probando las demás opciones. Ustedes prueben en sus casas o en sus oficinas, en donde estén con comodidad. Y yo verifico ahorita el resultado en el lugar correcto. Muy bien. Donde que si hicieron exactamente el mismo tipo de procedimientos conmigo, juntamente con el 28 que les había propuesto, en teoría les debería haber aparecido justamente estos resultados de acá. Notarán que de todos ellos, pues el único que me dio nuevamente el 28 que había escogido al inicio, viene siendo el de la opción C. O bien, provino de la opción C. Así que en este caso marcaría dicha opción C. Y de esta forma, pues, sí, quedaría como respuesta correcta. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Ahora aquí cambian un poquito las reglas del juego, porque ahora me dice, si f está dada por f, bueno, una relación f que va de dominio 3 al más infinito y llega hasta un conjunto P, con f de x igual a 3 raíz cuadrada de x más 1 y fuera la raíz menos 5. Entonces el dominio de la inversa de f, el dominio de la inversa, bueno, entonces visualicémoslo de esta forma. Reglas del juego. Si dada una función f, me están dando, digamos, un dominio A y un ámbito B, cuando nos traslademos a la inversa de f, en la relación inversa, se invierte, valga un poco la redundancia, se invierte la relación en sí. Es decir, todos los elementos que van a ser relacionados ahora van a ser en B. Y se van a relacionar con los elementos que estarán en A. En otras palabras, este conjunto B se convertirá en dominio y este conjunto A se convertirá en ámbito. El dominio de la función f pasará a ser ámbito y el ámbito de la función f pasará a ser dominio en la inversa de f. Ok, dicho de esta forma, lo primero que necesitaríamos, si lo que queremos es el dominio de la inversa, lo primero que necesitaríamos sería conocer quién es el ámbito de la función original. Y para ello, como hemos hecho anteriormente, tomaríamos los valores que teníamos en el dominio y los evaluaríamos en esta expresión. Es decir, en la calculadora trabajaríamos con la expresión 3 raíz cuadrada. Voy a poner un paréntesis donde estaba la x para no perder de vista. Y fuera de la raíz un menos 5. ¿Sí bien? Que con ello vamos a hallar el valor de f de 3 y el valor de f del más infinito. Que con este hay truco. Bueno, trucos muchos, pero les propongo uno en particular. Primero con el 3. Estaríamos hablando de la raíz cuadrada, sin perder de vista que tengo un 3 por fuera. Aquí está el 3. Ok, y dentro del paréntesis vamos a colocar otro 3, paréntesis, 3, 0 paréntesis, más 1, y ahora fuera de la raíz, menos 5. Toco el botón igual y obtengo como resultado un 1. Así que f de 3 retorna como resultado un 1. Ok, vamos ahora con f de más infinito. Como muchos
podrán imaginar, el infinito pues viene representando una expresión infinitamente grande, exagerada y colosalmente grande, la cual tendríamos que ver cómo podemos representarlo acá. Como propuesta, yo les ofrezco presentar un 10 elevado a la 10. Tienen idea de lo grande que puede ser esta expresión, ¿verdad? Estamos hablando de un 1 y luego de él 10 ceros. ¿Cómo se lee eso? Pues ahí ustedes me lo dirán en los comentarios si saben de qué número les estoy hablando. Igualmente, es más pequeño que una partícula subatómica a la par de la infinidad del universo que representa el infinito. Ok, ahora teniendo la expresión en este formato, voy a dar el botón igual. Y de lo que me dé, voy a extraer únicamente su signo. Así que, en este caso, vemos que me da como resultado un 299.995. Positivo. Y ese positivo es el que me interesa tomar para el valor de f de más infinito. Vamos a decir que su resultado sigue siendo infinito, porque si hubiera tomado valores aún más grandes, el resultado también hubiera sido más grande. Si hubiera sido infinitamente grande, entonces sería infinitamente grande, pero con el signo que me indica la calculadora, que en este caso va a ser positivo. Todo esto, si lo traducimos en términos de intervalo, tomando desde el menor hasta el mayor valor, podríamos ver que dicho intervalo viene desde 1 hasta más infinito, tomando el tipo de corchetes que tenían los valores de los cuales provinieron. El 3 tenía el corchete torciendo para adentro, el 1 también tendrá el corchete torciendo para adentro. Y el más infinito, pues en este caso, y en todos los casos, siempre va a ir hacia afuera. Este conjunto que tendríamos vendría siendo el ámbito que nos faltaba para la función f. Entonces, el dominio de la inversa de f, pues vendría siendo exactamente este p, exactamente este intervalo, exactamente esta opción A. Así que marco la opción A y de ahí entonces procedo a revisar el siguiente ejercicio. Veamos aquí. ¿Qué dice? Considera las siguientes proposiciones referentes a las relaciones R y Q. ¿Qué dice? Sea D un intervalo que va de -1 a 1 y E igual a 0. Y Q, la relación de D en E, determinada por la regla Q. Ok, no lo voy a leer completo para ustedes, ya ustedes lo tienen frente en pantalla. Pero lo que me interesa es rescatar lo siguiente. Lo que me interesa es poder visualizarlo más de esta manera. Poder ver que la relación Q viene definida con esta expresión algebraica, donde que las X son valores que vienen del conjunto D, o sea, de este intervalo. Y las Y, como resultados obtenidos, deben corresponder a valores que estén estrictamente en el conjunto E, en este otro intervalo. Bueno, en este otro conjunto de acá. Ahora, ¿cómo puedo dar por hecho que dichas proposiciones vendrían siendo correctas o no? Es más, ¿qué es lo que tengo que analizar? Ver cuál de ellas corresponde a una función. Y para ello necesito asegurarme que repito, todos los valores que estén reflejados en estos conjuntos iniciales, en estos conjuntos de partida, me retornen resultados que estén en estos conjuntos de llegada. Por ejemplo, para la relación Q, que dice y igual a x cuadrado menos 1. Bueno, estamos hablando de x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué valores podríamos probar? Podría probar tal vez el menos 1, donde que si lo ingreso en la calculadora y le doy el botón igual, vemos que me retorna el resultado 0. Todo en orden hasta ahí. Que si pruebo el 1 positivo, entonces borramos el signo del negativo que pusimos y al tocar el botón igual, nos damos cuenta que también nos da el resultado 0. Y hasta este punto más de uno diría, bueno, como todos los resultados aterrizaron en este 0 de acá, me da una sospecha de la buena de que podría corresponder a una función. Pero ojo, que esto siendo un intervalo, me indica que hay más valores que tomar en cuenta. No solamente estos extremos o estos límites que son el menos 1 y el 1, sino también todos los valores intermedios que pudieran haber en medio de ellos. Por ejemplo, el 0 también es un valor que debería pertenecer a este conjunto. Así que, ¿qué pasaría
si tomo, por ejemplo, dicho 0 para evaluar, en este caso le doy al botón igual y el resultado que obtengo ya no pertenece al ámbito o ya no pertenece a este conjunto de llegada. Y siendo lamentablemente así, gracias a este individuo se ha echado a perder el carácter de función para esta relación Q. Así que aquí me veo en la obligación de decir que la primera no. Vamos a ver con la segunda. En la segunda me dice que la relación es que a cada valor en X proveniente del primer conjunto, en este caso conjunto A, le he de restar 5 unidades. Así que vamos a escribirlo acá. O sea, a los valores que vamos a ingresar en X le vamos a restar 5 unidades. Así que, ¿cuáles son los valores que van a sufrir dichos cambios? El -1, el cual si lo ingreso en la calculadora me da como resultado -6. Vean acá, el -1 lo relaciono con el -6. Y luego, si lo pruebo con el 0, vemos que el resultado nos da en este caso -5. Para -1 obtuve el resultado -6 y para 0 el resultado fue -5. Así que todas las relaciones que se obtuvieron aterrizaron correctamente en este ámbito, lo que me indica que en esta segunda expresión la relación R sí corresponde a una función, por lo cual marco la opción D. Solo la 2 corresponde a dicha condición. Nos deja esto como respuesta correcta para el ejercicio 30 y esta segunda parte la vamos a dejar entonces hasta aquí, señores, dándoles las infinitas gracias, las infinitas positivas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video, donde que si les ha gustado y que si les es de gran utilidad, pues les agradezco el pulgar arriba que me puedan regalar. Asimismo que si no están suscritos a este canal, sabiendo que el examen de bachillerato ya lo tenemos cerca, recién terminando estas matrículas, pues no es mala idea que se suscriban al canal, créanme. En todo caso, pues también si tienen más amigos, compañeros, vecinos que saben que se están preparando para estas pruebas, compartirles este video les va a hacer una ayuda inmensa, como ustedes no se lo imaginan. En todo caso, para efectos de dudas, consultas o pues para resoluciones alternativas que ustedes conozcan, la caja de comentarios está siempre habilitada para ustedes. Así que no queda más que decir que agradecerles nuevamente su compañía en este punto. De mi parte, mi buena acción del día está cubierta. Procederé a preparar más videos para bachillerato. Y en dado caso, espero verlos prontamente en el siguiente video con con igual o mayor disposición. Así que se les despide el profe Dan. Tengan una excelente tarde y por favor, yo sé que se aman. Así que sigan adelante con el estudio, señores.